Colegio Nacional de Ingenieros y Arquitectos de México. Mi nombre es Enrique de Jesús San Camacho, soy el director de posgrado de la Universidad del Distrito Federal, Plantel Condesa. La intención ahorita de robarles unos minutos de su atención es precisamente para hablar de esta alianza que hemos hecho entre el colegio y sus servidores, buscando precisamente tener los niveles de competitividad que necesitamos en el mercado, independientemente de los requerimientos normativos. En esta ocasión estamos ofertando o poniéndoles la especialidad de evaluación inmobiliaria y la administración de los negocios. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es ¿por qué tendría yo que estudiar esto? En primera instancia, en el caso de evaluación inmobiliaria, dado que estamos en una situación de una zona sísmica, nos hemos dado cuenta de la importancia que tiene que tengan un valor correcto los inmuebles por temas hacendarios de recaudación, pero también el tema de seguridad y derechos humanos, que es algo muy importante. Por ejemplo, una propuesta que tenemos por parte de nosotros junto con el colegio, que va a ser una propuesta a nivel legislativo de aquí de la Asamblea, va a ser la cuestión de precisamente la evaluación de los inmuebles en zonas de riesgo de movilidad urbana. ¿Qué es eso? Son los inmuebles que están ubicados en donde se encuentran constantemente marchas. Esos edificios se ven afectados porque son en áreas comerciales, se ven afectados de forma natural porque no hay la movilidad, no hay la circulación, les afecta en sus ingresos a los que están ahí. Entonces debe de haber un costo menor, un incentivo que les permita bajar lo que es el predial, los pagos que tienen que hacer. ¿Cómo se hace esto? A través de la valoración precisamente de los inmuebles, ver los cuadros, los tabuladores que se tienen, y de esta manera nosotros tener las bases para hacer la propuesta con las estadísticas de comportamiento y movilidad que hay, porque definitivamente se ven afectados con el tema de las marchas. No yendo muy lejos el día de ayer, ¿no? 11 horas de Reforma detenido, y yo quiero saber quién fue a Reforma a comprar cigarros o cuánto tardó las personas en llegar a su oficina a trabajar. Aquellos que llegamos tarde, que tenemos alguna cita ahí, lo que nos representó. Algunos de plano nos cambiaron la cita de visita, yo uno de los afectados, teníamos una cita con dos corporaciones a los que capacitamos y pues llegamos tarde y la puntualidad es sagrada, porque el respeto al tiempo es vital, ¿no? Al menos es esa conducta que debemos de tener profesionalmente hablando. De tal suerte que ese es uno de los elementos, una variable de las que debemos de tomar en cuenta. La segunda es que cuando nosotros tenemos un margen de competitividad muy alto hoy en día. Mucho se ha hablado de los últimos 30 años, pero tenemos que ver que el factor humano en los últimos 30 años ha buscado un nivel de capacitación en la exigencia de la competitividad del mercado. O sea, hoy nuestra generación tiene el gran reto de tener los niveles de capacidad técnica, de conocimientos técnicos de los muchachos que egresan de la universidad, de los muchachos que tienen 30 años, que ya tienen algún tipo de experiencia y que empiezan a entrar en el mercado. Y la pregunta es, ¿y nuestra generación cómo quedó? ¿Dónde quedamos, no? Una pregunta hace poco que le hicieron al presidente de las mañaneras es, oiga, la generación de 40, 60 años, ¿qué hay para ellos? La respuesta fue nula, porque no han pensado en nuestra generación. Si nosotros no pensamos en nosotros, difícilmente alguien va a pensar en ellos. Entonces tenemos que pensar en la competencia que tenemos profesionalmente con nosotros. Y el tercer punto, creo que es uno de los más importantes también, el tema de la certificación. El tema de la certificación, antes podíamos hacer evaluaciones por las experiencias, conocimientos profesionales, desarrollo profesional. Hoy en día, el gobierno del Distrito Federal, la asesoría en particular, debemos de pasar un examen con ellos, pero el primer requisito que piden es tu cédula, tu certificado. O sea, que esté debidamente
documentado y avalado por la Secretaría de Educación Pública y la Autoridad de Educación, que tengas el documento que te respalde lo que quieres para hacer perito evaluador. Esos tres puntos son muy relevantes, pero singularmente me llama mucho la atención el segundo, porque la competencia lo tenemos que ser claro. Los jóvenes hoy con los sistemas, con todo lo que es de concentración, con todos los cálculos que tienen ahora, con toda la paquetería que hay de evaluación, es impresionante la manera de cómo han dinamizado el tema de evaluación de residencias, de zonas habitacionales, de colonias, y esto se va a extender en todo el país. En todo el país el propósito de la descentralización que tienen, debemos de ir más allá de lo muchos están reticentes por la experiencia que tuvimos en Aguascalientes hace algunos años, de que cuando se cambió el INEGI para allá fue una locura, porque no había zonas donde pudiera vivir la gente. Ya ahorita, por ejemplo, Puebla ya está desarrollando funcionamientos. Hoy en la mañana, el señor presidente también tuvo de la Dion Durango, su conferencia en la mañanera, hablaba, por ejemplo, fíjense nada más en la referencia. Los proyectos más importantes para Durango no son para Durango, son para Sinaloa. La mayor apertura del puerto, la vía férrea Durango del puerto, y mi pregunta es, ¿y la gente sencilla, común del pueblo, la que vive del día a día, qué hay para ellos? ¿Qué proyecto hay? Si nosotros no nos esmeramos y tenemos un nivel de capacitación, de conocimientos, de competencia, avalado con un estudio, con un documento por parte de la autoridad, difícilmente vamos a dar el siguiente paso, que es la competencia que debemos de tener en el mercado, ¿no? Y eso nos lleva al siguiente punto: ¿por qué estudiar la especialidad en la administración de negocios? Nosotros que hemos tenido negocios que no es de hoy, sino de ya décadas atrás, hemos sido emprendedores. Empezamos siempre con nuestra empresa, no sé ustedes, pero yo empecé con una empresa familiar. Esta empresa la empecé con 37 trabajadores. Se dedicaba a lo que era mantenimiento, fumigación, limpieza, todo lo que hace alguna empresa para que esté impecable un inmueble. Mis trabajadores ganaban 1,250 pesos a la semana los trabajadores, 2,500 pesos los encargados de centro, 3,500 pesos los supervisores de zona, los operadores ganaban 100,000 pesos a la semana. No se los pagaba yo, se los pagaba el cliente. ¿Qué es lo que hacía? Transfería el dinero del cliente para que el trabajador pudiera tener el nivel de capacidad, la satisfacción de que su esfuerzo se estaba llevando a cabo. Les comento esto porque fue un error. No es algo de lo que yo pueda decirles que pueda apreciar que fue un acierto. Mi intención era que fuera una empresa socialmente responsable y que los trabajadores tuvieran orgullo de su trabajo. Prácticamente era dejarse el contrato de ellos y yo cobrarles a ellos la parte administrativa. Nada más. El 20% de la factura era lo que se llevaba a la oficina y lo demás lo ganaban ellos, es lo que era el seguro social, prestaciones, sueldos, salarios, todo lo que tenían que llevarse. Error, la cultura. Nosotros trabajamos con personas con nivel de educación y cultura que no es la propia, y está exigiendo el mercado personas especializadas en el trabajo. Hoy la construcción debe de tener un soldador especializado en soldaduras, debe de tener un supervisor de obra, porque así lo pide la ley y cualquier licitación, debe de estar un supervisor de obra, ya no es el presidente, es el supervisor de obra. Hace prácticamente 3 meses, hay un edificio que está ahí en Morena y Patriotismo, que es de un funcionario de alto rango aquí en nuestro país, hoy en día, y se lo porque no tenían al supervisor de obra. Ubiquen ese edificio, está frente a una plaza comercial, es fácilmente identificable, es un edificio de puro cristal y construcción prefabricada. Les diré que ese edificio es el señor Cristal. Y aún así se lo postularon. ¿Qué es lo que nos va diciendo?
Las normas, las políticas, las reglas hay que empezarlas a cumplir puntualmente, cabalmente, y necesitamos entenderlo como empresarios. Los dueños debemos de empezar a cambiar nuestra mentalidad. Nosotros que estamos en la industria de la construcción es todo un tema, porque si bien está ahorita poco activado ese, que hoy se lo reclamaron en la construcción, que es la que genera una cantidad de empleos impresionantes, ¿por qué sigue parada? El demás dijo, denme tiempo, ténganme paciencia, porque estamos arreglando. Sí, compañero, pero todos comemos. O sea, mis ahorros me los voy a comer. Entonces, eso es hoy en día lo que tenemos que ver. Cuando nosotros tenemos, esto se le conoce en la administración como la pirámide de jerarquización. Aquí están los deliberantes, que son los socios, están los directores, los gerentes y los operativos. Y es importante que cada uno de las personas que colaboran con nosotros entiendan perfectamente bien a qué llegaron. Y eso es administración. Cuando nosotros hablamos, somos peritos, vamos a evaluar, vamos a tener personas seguramente que van a trabajar con nosotros, pero van a empezar a emitir más. Cuando lleguen a hacer una evaluación de algo y resulta que en el programa de evaluación no tomaron en cuenta la perilla de la regadera, que es una perilla especial, que es de lujo, que no es de uso común, eso cuesta. Hay que tomarlo en cuenta. ¿Cómo están las escaleras? ¿Cómo están ubicadas las áreas? ¿Los metros cuadrados que tienen? Esa persona debe de saber perfectamente bien a qué llegó, pero que entienda que es un operativo, no es el dueño. Para llegar a eso hay que llevar tema de administración de personal. Les mezclo las dos especialidades con el ánimo de que entendamos por qué es importante todos los días estar al pendiente de innovaciones, porque nuestra chamba es tener utilidades y fijar nuevos contratos. Yo le decía a muchos trabajadores que yo tuve, decía, a ver, en la familia nosotros tenemos el hábito de para dar una orden hay que saber qué es lo que se hace para dar esa orden. Entonces yo aprendí a hacer todo. Si yo le pulo un piso me queda de chupete. Si yo le lavo una alfombra me queda precioso. O sea, todo hay que aprender a hacerlo y con el ánimo siempre de la excelencia. El punto es que eso en la cultura de las personas que trabajan con nosotros, el comentario fue, nos necesita tanto que hasta viene a ser nuestro trabajo. Imagínense ustedes, como ven una constructora, o están como contratistas, van a llegar ustedes a revisar todo, y el presidente, el supervisor y el especialista, y luego estarnos cortando las venas, viendo si todos llegaron a trabajar como me pasa en el destaco, ¿no? Que es otro tema. El manejo de nómina de las obras es todo un tema. El punto está en que todo lleva ya hoy en día el nivel de especialización que requerimos en conocimiento cierto de las cosas. La paquetería contable, la paquetería de informática, los sistemas que ya hay ahora, que nos eficientizan mucho, que nos economizan tiempo, pero también se presenta un altísimo riesgo. Con un indicador mal puesto en el programa, porque la máquina hace lo que nosotros le ponemos. Y nosotros no observamos que un indicador, que un código lo puso mal en la informática, que no sabe nada de construcción, y le puso un costo superior, a la hora que estamos cotizando no vamos a poder concursar. Y dices tú, pero ¿por qué si todo lo tengo? Pues es que cuando metiste el sistema, lo metiste mal. ¿Quién supervisó eso? Para eso hay diferencia. Es el que tiene que encargarse de eso. Conocer y tener a la persona indicada para que se lleve acá. Esa es la técnica que hemos hecho con el colegio, porque estamos precisamente en la preparación de las personas adecuadas para que las empresas crezcan. Max Weber decía que en el mundo hay que tener 3 campos de acción permanentes, porque en ellos tenemos las ventanas de oportunidad. Una de ellas es la social, la otra viene siendo el profesional y la otra viene siendo la gremial. ¿Por qué? Porque entre conocidos, entre amigos que vamos haciendo en el ámbito laboral, entre ellos de repente, ¿sabes qué? Se me acaba, no tengo yo al soldador, no lo encuentro.
el que tenía se enfermó, o ya no trabaja, o su hijo es malo, yo tengo uno muy bueno, te lo comparto. No lo voy a ocupar ahorita. Pero cuando lo recibes, me lo regresas. ¿Sí, cómo no? O sea, estamos trabajando en equipo. Y entendamos que nuestro trabajo se va empezando a ser más difícil porque también en el interior de la República ya se está desarrollando ese tipo de trabajo. Muchos de nosotros hacemos una obra y rentamos la maquinaria. Se nos sale muchísimo más barato rentarla allá. ¿Qué creen? Que los de allá dicen, como ya te entendí, ¿cuánto costaba allá? Más el traslado, eso es lo que te cuesta diario. Entonces tienes que pensar en muchas. ¿Sabes que tengo cerca una máquina en Durango? La tengo en Gómez Palacio y la tengo trabajando en San Pedro en las colonias. Te la rento, ¿no? ¿Cómo vas? Pero es más fácil trasladar a San Pedro a Gómez Palacio que llevar una de aquí. Y el que está rentando en Torreón me la renta carísimo. Todo eso es trabajo en equipo. Es la ventana de oportunidad en el ramo gremial. Eso se ve en lo que es administración, porque precisamente aquí nosotros tenemos que dedicarnos a administrar todo esto de aquí. Pero no lo podemos delegar si no tenemos conciencia de lo que vamos a hacer. Hay un elemento muy especial del 1910 que Henry Payol tenía, los principios de la administración. Son 14, en los libros vienen 14, la opinión de nosotros de la propuesta es que son 15. Pero finalmente son 14. ¿No? Entonces, y una de ellas es la unidad de mando. ¿Cuántas veces no hemos delegado el mando a alguien? Y aprovechando que estás ahí, chécame el otro. Llega el que le encargamos y le empieza a dar órdenes al presidente o al supervisor. Y el otro se siente. Porque el encargo, se lo dimos a una persona que no tenía la conciencia de lo que le dijimos. Vas y chécame esto, punto. No llega a supervisar. Las palabras clásicas, me mandó el jefe. Son fatales esas palabras para cualquier delegación. Entonces, todo eso es lo que se ve entre lo que es la especialización en la administración. Y he de decirles que en evaluación inmobiliaria también tenemos materias de administración de mercado. Aquí estoy viendo que dentro de la universidad está evaluación inmobiliaria, evaluación de negocios en marcha y evaluación de maquinaria y equipo, ¿es cierto? Ese es Santa María. Nosotros estamos comprendidos en 3 planteles. Cada uno de los planteles tiene sus políticas, tiene sus rebordos actualizados. Los nuestros, si me permiten compartirles. Gracias. Entonces aquí el curso que nos ofertan o la especialidad es evaluación inmobiliaria. Sí, así es. Como tal. Evaluación inmobiliaria, sí. ¿Y se daría dónde, aquí o en el convenio que tenemos con el colegio es darlo aquí. Darlo aquí es esta casa. Ajá. Dice inmobiliaria. Sí, es un tema de empresa. ¿Qué quiere decir? Dice inmobiliaria conmigo. Sí, es un tema de empresa que le por delegarse. Hago maquetas. Por delegar. El tema de delegación. Entonces, estás aquí en este cartel. ¿En este aquí, sí, en el colegio. Sí. Los días y horarios. Sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Que a mí me habían comentado que era de 9 a 1. Pero bueno. Es un tema de ajuste por el coffee break. Nosotros de 8 a 1 le damos un coffee break, pero si ustedes disponen que durante el transcurso de la sesión es una decisión de ustedes. Siempre y cuando, porque nosotros tenemos este tiempo para. ¿Cuál dice que es? ¿Perdón? ¿Cuál es el horario? De 8 a 1. De 9 a 1, pues para. Pero entre más horas mejor, ¿no? Es que hay una hora que es el tema de. Pero va a ser aquí. Si en ese tiempo nosotros nos damos de corrido, les juro que se quedan dormidos. Y no por otra cosa, es por hambre. Sí, tanto tiempo. Son 45 minutos de receso. No, pero del curso, o sea, de la especialidad, ¿cuánto dura? Ok, entonces, hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Si se fijan en las materias, de plan de estudios, Primer trimestre. llevan ustedes materias de administración y llevan materias de mercadotecnia. Sí. Sí, llevan materias de administración. ¿Por qué? Por lo mismo que estamos hablando. Si se fijan hoy, el tema de la publicidad digital
es un hecho. Ya el esquema de relaciones ya pasó, sigue siendo vigente, pero el internet, la publicidad digital, la comunicación vía WhatsApp están rebasando por mucho el costo por millar de lo que es la publicidad. Entonces es necesario saber sobre lo que es la mercadotecnia digital. Cada una de las materias son profesores que están dentro de... Son maestros y doctores, todos ejercen la materia y están dentro de lo que es el ramo. La razón es esta. Primero, la Secretaría de Educación Pública exige que las personas docentes deben de tener el grado o superior con conocimiento pleno de la materia que está. Es un requisito, es una base. Nosotros tenemos 34 años en el sistema educativo, entonces nunca hemos tenido una penalización de ningún tipo, mucho menos en eso, porque todos nuestros maestros están certificados, todos. En este caso hay másteres y doctores que son los que imparten la clase. No pueden ser licenciados. O sea, ¿por qué no? Porque no tienen grado. Podrán ser excelentes docentes, pero la Secretaría de Educación Pública exige que tengan el grado que está hablando de especialidad, maestría o doctorado, no menos. Son los maestros que tenemos y tienen muchos años en el tema. Todos nuestros docentes, aparte de ser docentes, ejercen profesión. Por ejemplo, los ingenieros arquitectos hacen trabajo, son peritos valores, hacen construcción y todo, y vienen aquí a... Y eso lo podemos conocer nosotros, ¿qué? Porque el currículum de cada uno de los profesores. Porque haga de cuenta, bien. Antes de venir acá, yo también he estado viendo otras posibilidades en otras escuelas y todo, y en la mayoría de las escuelas nos entregan un temario, ¿sí? Y el currículum, o ya aparece, como usted comenta, ya aparece en línea el currículum de los profesores y la materia, y todo bien armado. Sí. Y obvio, pues también tiene un costo, ¿no? Porque esto también tiene un costo. Entonces, esa parte no la entendí. El que nos proporcione la empresa o la escuela la información. Nosotros no cobramos por eso. No, pero al final tenemos que nosotros elegir la mejor escuela y pagar la especialidad. La colegiatura. La colegiatura. Entonces, en las otras escuelas también, lo que a mí me meritaba mucho conocer, ¿no? Conocer la gente, el currículum de las gentes que nos van a dar los cursos en la clase. Y un poquito más el temario, porque checando la escuela de ustedes aparecen que son 3 trimestres. No, los nuestros son 2. No, pero en la página de ustedes yo ingresé. Es que esa página es de otro plantel. Es de otro plantel. Cada plantel tiene sus políticas. Pues bien, el colegio tiene los arquitectos de la otra, es un año. Es lo que comentaban, ¿verdad? Un año, son 3 veces a la semana. Ahora, ¿qué nos puede explicar usted, profe, en cuanto a la diferencia o en cuanto a los tiempos? Porque obviamente un año, 3 veces a la semana, yo ya vi el temario y las filas de materias, igual son por materia y se paga por módulos, obviamente también. En cuanto a la comparativa del temario en estos 2 trimestres y el alcance que nos dan a ellos, o sea, mi pregunta sería específica esta: ¿estamos capacitados y reconocidos para que cuando hagamos el examen que se debe aprobar, o no sé si se debe aprobar el examen, para poder obtener el registro del perito evaluador en la instancia correspondiente, no tengamos ningún detalle o circunstancia? A ver, estamos hablando de 3 etapas distintas. ¿Sí? Una es el tema de conocer el previo. En eso sí me veo limitado, a menos que los maestros me lo autoricen por la ley de confidencialidad. O sea, yo no puedo repartir a menos que ellos me autoricen sus documentos o sus registros o su historia, claro, a menos que ellos me lo autoricen. Al ser alumnos de nosotros, estamos obligados a informarles el perfil del maestro que tenemos, porque ya ustedes son parte de la escuela, ya son parte de la familia. ¿Sí? Entonces, ya en esa parte, no sé si me explico, sí, nosotros somos muy respetuosos en el tema de ley, precisamente, porque es la ley, o sea, la norma es norma. Hay una regla que dice que
lo correcto es lo correcto y ningún atajo nos va a llevar a la excelencia. Entonces la excelencia es cumplir con lo que se tiene que cumplir, pese a lo que tengamos que cumplir. Hay que cumplirlo. Nos obliga a ser excelentes para que entonces nos escojan. ¿Por qué nos escogen? Porque saben la calidad. Ninguna institución educativa dura más de 10 años. La educación lo tiene muy marcado. Nosotros 34. 2. Les he de decir que la experiencia, yo tengo 30 años dando clases. O sea, mi gusto, mi placer siempre ha sido de docente, porque en la familia tenemos varios son maestros y gente catedrática y estudiosa, que la docencia, la educación, todos los maestros tenemos que nos desempeñamos en esto, es compartir un conocimiento, pero mayor obligación tenemos darle un sentido a ese conocimiento. Para darle sentido al conocimiento se les invita a que nos apasionemos en lo que estamos. Entonces se les comparte, alguna vez me comentó algún educando, dice, ¿y la carpeta de resumen? Dije, a ver, compañero, estamos en una especialidad, aquí les damos bibliografía y hay que ir a investigar libros. O sea, sí, pero es que en ocasiones nos dan carpetas con resúmenes y apuntes. Dije, no, esos son seminarios y talleres y diplomados. La especialidad requiere de gente que en base al método científico nuestros conocimientos los dispersemos en acciones. No vamos a hacer un cálculo a resultado. Necesitamos tener la base científica para que nosotros aportemos. Esa es la diferencia entre esos tres que dije antes, que no es menospreciar, pero hay personas que se están actualizando constantemente con cursos. Simple. Aquellos los contadores que son uno de ellos, por ejemplo, constantemente están tomando cursos, pero si quieres que valgan tus puntos para que tú seas un certificador, un calificador, tendrás que llenar los puntos de acuerdo al colegio de contadores públicos para que tú puedas firmar tus dictámenes. Y el SAT te lo avala. Y son puntos que tienes que cubrir con créditos, con cursos. Claro. Hasta ahí. En ingeniería tenemos el tema de distintas especialidades en las que hay, y una de esas nosotros damos evaluación de nivel, ¿no? Esa es la segunda etapa. La tercera que nos comenta el ingeniero, ¿cómo decirles? No es la escuela ni el docente el que tiene que enfrentar el día a día, es el educante. Es la pasión que tengas. El examen en el tema de especialidad, nuestra pedagogía es de pares. Se llama de pares, se llama de competencias. No sé si han escuchado el sistema de competencias. O sea, hay cosas ustedes en su ejercicio día a día que seguramente van a poder aportar al grupo. ¿Por qué? Porque estamos en el día a día, estamos trabajando, hacemos cosas, en fin, el día a día. Pero hay que pasar un examen que está fuera del alcance de todos, que es el examen que vamos a presentar en la tesorería. Y ese es un examen que ya ustedes, el primer requisito que les piden ahí para presentar ese examen es presentar su cédula de especialista en evaluación inmobiliaria. Que es la que vamos a obtener aquí. Así es. Así es. Ahora, en el tema de los planteles, la Secretaría de Educación, y usted lo puede ver en el acuerdo 11-17-11, con el asesor permanente de todos nosotros, o Google, ¿no? De repente ustedes busquen acuerdo 11-17-11, y ahí viene todo lo que exige la Secretaría de Educación Pública para todas las instituciones educativas, para todas las carreras, especialidades, maestrías y doctorados, todo, ¿no? Derivado del artículo 3 constitucional, obviamente, y después nos vamos a la ley reglamentaria del reglamento del artículo 5 constitucional que habla de la cédula, que habla de la Dirección General de Profesiones. ¿Sí? Entonces, esa tercera etapa depende también del esfuerzo de investigación. Entiendo que el examen no es difícil para que esto se prepare, ¿no? Porque si vamos como alguna vez me dijeron, oiga, y si presento el examen de Ceneval, ¿qué quieres que te diga? Pues es que está rapidísimo, tengo la experiencia de toda la vida y hoy ya puedo ser administrador. Échale ganas. Ve, escríbete, te van a dar tu paquete, tus cuestionarios, te pones a estudiar. Pero alguien me puede guiar, ve, pregunta, compra y invierte, entonces tú sabrás. ¿Me explico? Es un tema de respetar a las instituciones por ser instituciones mismas. Yo les puedo decir, por ejemplo, evaluaciones que me acaban de decir, pues no depende de la escuela, ni conozco a los docentes,
Lo que sí sé es que si el alumno se esmera, pasa. Eso pasa desde el kinder hasta el doctorado. Ya, o sea, ya han estado cursando algunos. Pues todos los que han pasado por acá, de ese lado. no ha habido No queja. ha habido problema. Ah, Por muy bien. decir, perdón, por decir, en mi caso no soy agregado yo al colegio, ¿no? Ujú. ¿Cuál sería el beneficio de estudiar aquí o directamente en la UDF? Yo sé que hay un convenio. El beneficio es el costo. El costo. Sí, el costo de la universidad es mayor que la que tienen con el convenio. O sea, el hecho de que tú te escribas con ellos aquí es ya, y que ellos te acepten, obviamente, porque es un tema gremial, que no creo que haya ningún problema, pero el tema es que hay que seguir un procedimiento, presentarse con la directora de capacitación, me llega una ficha y ese tipo de cosas, y no creo que haya ningún problema. De hecho, la primera generación tenemos gente que no está gremiada del colegio, no tiene por qué ser la excepción ahora, ¿no? Okay. Es un acuerdo que tuvimos la universidad con el colegio, con el ilustre colegio, porque después de repente digo colegio, con el ilustre colegio de Estamos hablando de 2 trimestres. 2 trimestres. 2 trimestres en tiempo para obtener una cédula de especialidad de evaluación inmobiliaria. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo tarda la cédula? Cuando terminamos, venimos al tipo del examen. ¿Qué es el examen? El examen es la presentación de un caso práctico que van a defender ustedes ante un sínodo. Eso es el examen. ¿Sí me explicó? Obvio que cuando presentamos ese caso práctico lleva todos los conocimientos de acá y nos damos cuenta los sínodos que durante todos estos años de, ¿cómo decirlo? En Chiapas, en el lugar donde yo soy, en Motocicla, tenemos una frase de tú conoces un taquero de dónde cagaba el taco. ¿Hay un tiempo, hay una titulación en específico de la especialidad? Ese es el examen. Examen. Específicamente para evaluación inmobiliaria, nada más. Esa es como nuestra titulación. El examen. El examen. Después de eso se genera un acta de titulación, como lo hicimos nosotros en la licenciatura. Se genera esa acta con el diploma y eso sería la Secretaría de Educación Pública. Les he de comentar que la reforma educativa que tiene ahorita el actual de administración, que es un tanto, se mejoró, ya venía el cambio de la reforma, pero hablaban de las normales escuelas oficiales. En escuelas particulares, todos nuestros certificados ya y títulos son electrónicos. Eso agiliza una barbaridad. Y les explico. Termina usted, le hacemos el examen, hoy ya decimos que quedó aprobado, se elabora el documento, se manda a la SED y tardaba ya de 40 a 60 días hábiles, no calendarios, hábiles. Estamos hablando de 4 o 6 meses. Entonces yo me puse a indagar por qué se tarda tanto. ¿Qué es lo que hace de GAI? El área que se dedica a eso es GAI, Dirección General de Validación de Instituciones Privadas. Esa Dirección General verifica vía oficio, manda vía oficio la copia de su título, de su certificado. ¿Dónde se dio la licenciatura? ¿Un voluntario? ¿Un voluntario? En Unitec. Ok, usted manda eso a la dirección, a DGAI, un escrito, va a la dirección de registros de escuelas particulares, verifican que el certificado es auténtico y se lo regresan por oficio. Ese trámite les lleva un mes. Digo, ¿cuántos aquí están arriba? Hoy todos están en el edificio que conocíamos, Centro Bancomer, si lo ubican, universidad ahí en Coyoacán. Bueno, todo ese mall es la Secretaría de Educación Pública ahí en México. Sí, están concentrando todas las oficinas de la Secretaría de Educación Pública. Antes, el GAI estaba en Miguel Ángel Quevedo y lo mandaban a otra área que estaba en el centro, en Brasil. Entonces, llegaba la mensajería, llegaba allá, luego lo repartían, luego la persona que revisaba son contados, luego regresan otra vez. En fin, esa tramitología hoy ya se redujo, porque además ya nos contestan y dicen, ok, está tu certificado de la especialidad autenticado. O sea, ya te lo apruebo, porque todos los papeles que mandaste son verídicos. Ok, entonces ahora viene el tema de la toma de protesta para que entonces se genere el título del caballero. O sea, ya dijiste que sí.
Entonces se genera otros 40-60 días. Ese título, solamente habían 10 personas autorizadas a firmar títulos y certificados a nivel nacional, porque es un trámite que hacen todas las escuelas privadas de todo el país. Si calculan ustedes el volumen, por eso se tardan hasta un año. Bueno, hace 2 años, año y medio, el director general de profesiones, que venía de la Secretaría de Educación y Cultura del Estado de Michoacán, se instala en la silla y dijo: eso se acabó, porque yo no voy a estar firmando todas las cédulas profesionales, no va a pasar aquí toda la vida. Hizo un convenio con el Politécnico y desarrollaron un programa para que los títulos salieran electrónicos, las cédulas, perdón, salieran electrónicas. Y era muy loable, porque ya la firma está digitalizada y tiene cerca de 7 candados. O sea, está muy bien diseñado el programa. El punto es que cuando ya está el programa, ya lo echan a andar, viene el siguiente problema. DGAIR no lo tenía planeado. Como son 2 áreas de la SEP, pero son 2 áreas distintas, dice producción: yo ya resolví mi tema, pero yo no voy a volver a revisar los papeles que me manda DGAIR, que ellos carguen sus santos. Y entonces la subsecretaría de Planeación le dice a DGAIR: hágase la luz, también digitaliza. Desarrollan un software, pero encontramos que, bueno, pues ya no nos tocó a nosotros. Bueno, no nos tocó, sí nos está tocando vivirla, pero es un tema interno que no empata, pasa más o menos como las credenciales del Metrobús y el metro. Si ustedes llegan con una de estas del metro y la cargan en el Metrobús, les da 2 3 pasadas y se les bloquea. Tienen que ir a cambiar. ¿Por qué? Porque ¿cómo le llaman los informáticos? ¿Sistema? No, el algoritmo no es igual. Y entonces el sistema es parecido, pero no es igual. Entonces, cuando va el certificado y el título ya avalado por DGAIR, cuando llega con profesiones, no lo acepta. Es decir, no lo va a aceptar porque no tiene ningún proveedor, vamos, y ya lo están corrigiendo. Esperemos que cuando terminemos este ciclo ya esté resuelto el tema y los certificados y títulos habrán de salir en menos de 2 semanas. ¿Qué es lo que van a checar ellos? Que efectivamente esté de acuerdo a la base de datos STEC, las materias, los créditos, todo lo que viene en parte del sistema, y te dicen: ya está, hay el pago. ¿Tiene costo adicional el examen? Sí. ¿Como tal? Sí. ¿Usted nos va a dar aquí todo lo que viene siendo costos? Sí. Por ejemplo, inscripción, trimestre, titulación. Sí. ¿Qué sería el examen? De hecho, ahorita les van a repartir las hojas Ok. con esa información. Yo le estoy haciendo mis preguntas. Yo No, ya sí. Ok, entonces, Para eso estamos. Sí, para eso estamos. terminando los 2 trimestres se presenta el examen Ajá. y este ya me garantiza obtener mi cédula. Sí. Ahora, estoy entendiendo que. No tengo que elaborar tesina. Bueno, se elabora un documento de un caso práctico. Es una tesina. Y ese caso práctico lo vas a depender en tus sínodos. Para examen. Es como examen profesional. Sí. Estoy entendiendo. Pues tanto como examen no, porque no te vamos a preguntar A en un mandar. momento dado, por ejemplo, No va a el tirar marco nada. jurídico de evaluación. Te vamos a decir: a ver, dame el artículo que dice el reglamento de la ley de obras del Distrito Federal, que es lo que habla con relación al dictamen de lo que es el DRO o el estructuralista. Pues como, no vas a ser abogado, Claro. pero sí tienes conciencia que hay que tomar en cuenta eso. Caso práctico. Sí, es el caso práctico, sí, mejor. Entonces vas a evaluar un edificio y lo primero que tienes que empezar la parte normativa. Yo ¿Por quiero qué? entender esto nada más. Cédula de especialidad de evaluación inmobiliaria. No estamos hablando de una maestría. No. Estamos hablando de que esto es lo que usted comentó ahorita, que se aperturó una cédula de especialidad, ¿verdad? Sí, déjame te explico esa parte de los grados, para que nos quede más o menos, que es un tema, también ahí yo ya tuve algunas diferencias con algunos doctores que son certificadores de universidades. El primer grado que tenemos, bueno, es obvio, ¿no? Todo lo que son 18 años de estudio para tener la licenciatura.
Después de la licenciatura tenemos lo que es la especialidad. Después de la especialidad tenemos lo que es la maestría. Luego de la maestría sigue el doctorado. Hay unos genios que dicen que el postdoctorado no existe. En la ley no existe. Puedes tener 2, 3, 5 doctorados. Los postdoctorados no hay. En la ley de educación y en los acuerdos de educación no existe. Pero sí los dan, pero no existe. No existe, no existe. ¿Cómo vas a pagar algo que no existe por ley? Pero sí los dan, ¿no? Pues ahí será la ética de cada institución. Esas son las cosas que hay que valorar. Yo en el poli expliqué la licenciatura, la maestría, Sí. cursar la especialidad. Sí, es correcto. Porque te lo permite la ley. Pero de licenciatura a doctorado No, tendría que pasar licenciatura, maestría y doctorado. no. Así es. Este tema de la especialidad les comento. Yo, por ejemplo, soy especialista en desarrollo organizacional. Tengo facultad de maestría, pero el tema es que la especialidad ya no cuenta. Porque para los certificadores es como un especialista en grabar clavos. Dije, oye, espérame, son 18 años de estudio, compañero, más todo lo que hice, y en mis tiempos, el que estudiaba maestría y doctorado es porque se iba a dedicar a la investigación. Exacto. Entonces yo tengo ya 65 años, compañero, y yo creo que como que tú y yo no nos vamos a entender porque somos de distintas generaciones. Es que el mercado las hadas. Yo te puedo dar las buenas y las malas suertes. De hecho, era un doctor en Derecho, tiene 2 O doctorados. sea, el doctor, la especialidad la dejaron de lado. No existe para él. Para pronto. No, pero en este país tienes que tener especialistas. Pues claro, pero el tema es que a nivel laboral esto no existe. Entonces, para ellos sus certificaciones, ¿cuántos docentes tienes con posgrado? Lo que sería su posgrado. Pero es que resulta que es maestría y doctorado. Entonces, licenciatura es como si estuviera bachillerato, maestría como si estuviera licenciatura, y doctor que ya es posgrado. No saben el pleito que se hace. Por un tema de ética, principios y el tema de dignidad. Porque Es por eso que los profesores que nos van a dar no son licenciados, no, sino tienen que tener maestría. tiene grado. Porque lo exige la Secretaría de Educación Pública. Debe de tener el mismo o mayor grado y pleno conocimiento de la materia que está dando. Aunque tuviera la especialidad, no puede. Como esa especialidad la que estamos dando, sí. ¿Sí me explicó? Es igual o mayor grado. ¿Sí? Pero un licenciado no. Tenemos, por ejemplo, un ingeniero que es además abogado y es perito evaluador, está reconocido y todo, pero ya lo reclamó. ¿Y por qué no puedo dar clases? Porque no lo permite la normatividad de la Secretaría de Educación Pública. Necesito que estudies tú la maestría. No. Pero es un compañero que tiene un poquito más años que yo quiero mucho, pero es tenemos otra cultura en ese tema. Le decía yo, doctor, en derecho laboral ahorita te ganan. No, pero es que yo soy desarrollador de negocios, estoy al día con todas las normas laborales y todas las reformas fiscales y todas esas me las tengo me puedo dar un tú por tú con un contador, contigo como abogado, me puedo dar un tú por tú con un psicólogo, me puedo dar un tú por tú con un mercadólogo, porque tengo que estar todos los días viendo las actualizaciones e innovaciones. Vamos, el tema, por ejemplo, de economía, que no lo vemos acá, pero es forzoso. Si hay un premio Nobel de Economía que te está diciendo que es, ¿cómo le llama? Economía conductual, emotiva. Es un premio Nobel, no tendré que saber psicología. Si es un premio Nobel, tengo que meterlo en psicología porque las emociones hacen los negocios. Y sí, en parte tiene razón, ¿cómo los controlas? Tienes que saber cómo se maneja eso. Porque yo voy a tener en mi pirámide de personas que tengan iniciativa, saberlos aprovechar. Es un principio de administración. Entonces, en ese tenor, en ese sentido, todos los días depende de nosotros como profesionistas. Estoy seguro ustedes como ingenieros, porque están todos los días viendo el tema de costos, materiales, como la reforma que está haciendo la ley de obra pública, los permisos, lo que ha cambiado el tema de la delegación, las alcaldías, la parte procedimental de las alcaldías, ni ellos mismos se entienden. O sea, se les hizo, vamos a poner una alcaldía y pum, se acabó. En protección civil que me va a dar el uso para, estoy haciendo una evaluación por el uso solo de un edificio que tiene 4 pisos,
a Protección Civil y tener esto. Ah, pues cúmplalo. Sí, por eso, pero para evaluarlo necesito que me des el dictamen, compañeros. Ah, no, pero no está el encargado. Y entonces, ¿dónde lo voy a traer? O sea, todo un tema. Agremiados tiene un costo y después pago oportuno. Entraríamos ahí en pago oportuno agremiados, ¿no? Por así decirlo. Nada más, pago sería mensual, como quien dice. Es colegiatura, sí, de primero al 10. Primera, segunda, tercera colegiatura, todo es mensual ahí. Sí. Mensual. ¿Por qué por definir el valor de la titulación? Vamos a 6 meses. No, o sea, el valor. Tentativamente ahorita son el costo de 22,000 pesos. 22, tentativo. Sí. Más o menos. Tenemos 4 formas de titulación, Ah, ok. pero eso se los doy después. Ah, ok. Pero para medirle los gastos, yo Ese es el monto. más 22,000. Es el precio de la titulación. sí. Por ejemplo, la primera generación se amplió con un seminario. Vamos, a cada uno de los educandos, a cada uno de los especialistas terminales, se les fue llevado de la mano por parte de un asesor para que fueran elaborando su proyecto, y eso llevó 6 meses más, ¿no? Y eso abonó a la titulación. Por costo presupuestario, o sea, hacía como. Y miren, este tema no les va a sonar así como extraño, pero con esa hermandad, con ese trabajo en equipo que hemos hecho con el colegio, los que llevan mano somos los que toman el curso. Ustedes disponen qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, pero hay normas que hay que respetar, hay créditos, número de créditos que hay que cumplir, y sobre todo hay que cursar. Se dio el caso de algunos compañeros aquí que vinieron dos, es que me fui a Querétaro, y luego me fui a Nayarit, es que mi trabajo, ok, bien por ti, te apoyamos, te mandamos los archivos, las clases te las mandamos por correo electrónico para que tú ya no te atrases. Llegó acá y en algo, es que te viene de trabajo, con la pena, te recomiendo mejor que te des de baja porque no vas a pasar. La calificación mínima para la especialidad es de 8. Entonces, sin conocimientos, que debe echarse a la tu trabajo con la pena. Te recomiendo que mejor te des de baja. Y 3 compañeros se dieron de baja. Les digo esto con puntualidad porque el tema de honorabilidad respecto al colegio, a la institución, a nosotros y a nosotros mismos, no, esa parte no estamos nosotros prestos a servir. ¿Sí? Entonces hay que venir. Y si no venimos, nosotros no los cruzamos de brazos. No sé, como dicen en el rancho, ¿no? Es tu perro. No. Te apoyamos, te mandamos por correo electrónico, apuntes todo lo que tienes que leer, inclusive libros electrónicos que tenemos, para que también machetes allá, no te atrases. ¿Me explico? No los dejamos, pero sí es un tema que necesitamos hacerlo de acuerdo y de común acuerdo con la dirección de capacitación, porque si no se presta a otras cosas. Ahí se refiere para la titulación, a ese tiempo de 6 meses. Sí. Adicionales. Pueden titularse, ¿qué les digo? Por ejemplo, hay un ingeniero Brito que él vino, tomó las clases, lo conocí antes, no lo conocí a ustedes, se llama Agustín Brito, tiene 50 años hablando, fue evaluador de banco muchos años. El tema es que él, en mes y medio, se tituló. Dije, miren, yo no quiero tardarme tanto. Tengo mi caso, es el caso de la evaluación de zonas de conflicto de movilidad urbana. Él fue el que generó ese proyecto. Y que está presentado ahí en la Asamblea ahorita por él, o sea, con derecho de autor y todo, está presentado como propuesta de la universidad de uno de los especialistas que egresó con nosotros. Tenemos iniciativas en la Cámara de Diputados también, nosotros vamos, pero para eso sirven las universidades, para proponer. Tenerlos ahí en la cabeza como que, bueno. Y él llegó, habló y dijo, yo quiero mi examen ya. ¿Ven? Entonces cubre los requisitos. Se sentó con el asesor dijo ok, pasó por el revisor dijo ok, ya está listo. Se hizo el examen, tardó 3 horas va y bien, porque es un tema de conversación, o sea, no es dime, léeme, o sea, no, es un tema de
de debate de que vas a defender tu caso práctico, o sea, tu caso lo vas a defender. Además, llevas la guía de un asesor y un revisor, no estás solo. ¿Sí me explicó? Entonces, el punto es que sí llevó cerca de 3 horas, 3 horas, 2 horas y media, y él ya tiene ahorita su cédula de especialista. Y llegó muy, ¿cómo decirles? Pues a desahogarse conmigo, ¿no? Es imposible creer que todavía en el departamento, mira, el cuestionario, ¿qué quieres que te diga? Mira, ya te autorizaron, ¿por qué te enojas? Es una burla. Está tan fácil que no, ¿para qué empiezas especialista? Y que, compañero, son las reglas. Ya la tienes, ya estás autorizado, ya, hija. Qué bueno que viniste aquí. ¿Me voy a sentar a comer para celebrar o cómo? Porque gente tóxica aquí conmigo no quiero, ¿no? Entonces es un tema. Depende de la dinámica de cada uno de los estudiantes. Todo siempre en acuerdo con la dirección de capacitación. Ya sea por examen o porque se implemente en 6 meses de un seminario, el costo es de 22, o en los 6 meses crece. No, es dividido 22 entre 6 Y es el costo mensual. que viene siendo casi la colegiatura. Okay. Como ya vienen con la rutina del pago, los muchachos dijeron, oiga, pues ya estamos acostumbrados, pues así nos vamos. Bueno, está bien. He escuchado en el mercado evaluadores o avalos bancarios, para Fobiste. Hay distintos tipos de evaluación y eso se da aquí. Básicamente son 4, son bancarios, son comerciales. Ajá, o sea, son 4 las ramas que se llevan a la evaluación. Esas se llevan aquí, se especifican cada una de ellas. Es parte de la materia. ¿Y ustedes nos van a guiar hacia cuál rama? ¿Hacia qué? Nosotros vamos. Es general. No tenemos, o sea, imagínense especialidad de la especialidad, no, es todo. ¿No? Entonces, hay cosas que son de tronco común y hay algunas cosas que son más específicas. Por ejemplo, el tema de evaluación por Infonavit, de todo un tema. ¿Sí? Entonces, ahí se habla nada más, porque así lo pidió el muchacho. Ya hablan nada más sobre el tema de Infonavit. Yo sabía que un compañero Basaldúa, que se ha dedicado 27 años a evaluación inmobiliaria por Infonavit, se las sabe todas. Y aquí comparto conocimientos con él. La certificación de evaluación inmobiliaria, ¿cómo se lleva a cabo? ¿Qué costo tiene? ¿Qué tiempo? No te entiendo la pregunta. Hace un rato platicaron sobre las certificaciones, que usted va a estar certificado. Es tu título, es tu cédula. Tu cédula te va a ti y te certifica como evaluador inmobiliario. Pero hay uno que es perito evaluador de inmuebles. Ese número perito, ¿cómo se ¿Perito llama? evaluador de qué? Inmuebles. Bueno, ese te lo da ya como perito evaluador, te lo autoriza la tesorería, es el examen del que estamos hablando. Exacto. Después de la titulación aquí hay que hacer un examen a tesorería. Ajá, el requisito para hacer ese examen es que presentes tu cédula. A ver, yo para poder ejercer como evaluador a alguien que se me acerca y dice, necesito que me hagas una evaluación. Llámese bancario. Ya tengo la cédula, supongamos, tengo la cédula de especialidad. Esa cédula me avala. Sí, claro. Estás calificado para ser evaluador. Ok. Entonces, cuando nos damos como perito, ¿qué es lo que nos avala? ¿O qué nivel? No, se llama perito de la tesorería porque ya te certifica la tesorería que tus peritajes van a estar acorde a lo que la tesorería tiene. Recordemos que cada vez que hacemos una venta, un traslado o algo, el notario público tiene que ver con el evaluador y tiene que checar con lo que dice la tesorería. Sí, porque si yo registro la tesorería, sí, claro, sus peritos. Sí, por eso la tesorería te reconoce eso. El notario tiene que notificar y el perito es el que tiene que calificar, y cuando llega el perito, pues este no te lo reconozco. Y como, ¿por qué si su perito tiene la cédula? Sí, pero no se ha registrado con nosotros. Estamos hablando de 2 líneas, ¿no? La Sí. línea que nos da el examen de tesorería que certifica nuestros avalúos. Perito, calificador para avalúos de cuestiones aquí del departamento. Y avalúos bancarios en automático por la cédula. Claro, el banco te reconoce. Pero siempre y cuando esté registrado con la tesorería. No necesariamente, porque el banco A mí te me va a ha dar una tocado línea de hacer crédito. construcción y me dice, ¿sabes qué? Sí, pero ese perito no, porque ese evaluador no está registrado como perito en la tesorería. Lo que quiere el banco es la certificación y la garantía de que ese ya pasó la prueba. Okay. Pero no lo
prohíbe, porque sería anticonstitucional. Sí, no sé qué. ¿Hay una asociación a la que se pertenece como evaluadores? Sí, aquí está afiliado al colegio. ¿Cómo se llama ese colegio? La Asociación de Evaluadores Inmobiliarios del Colegio de Ingenieros. Sí, el banco va a lo seguro. Y para no perder, como no hay más prueba que esa, tienes que estar registrado allá. Pero sería anticonstitucional si te lo prohíbes. Porque, por ejemplo, para evaluar un inmueble para una asociación testamentaria, te piden un Perito evaluador, sí, claro. Entonces el notario ya lleva su certificación. Aquí en el distrito. la cédula. Sí, en el distrito del estado. Sí, si no lleva una penalización. Y ya lo está poniendo todo a nivel nacional porque el colegio de Sí, en el estado me lo pidieron. Sí, Entonces yo con la especialidad, ¿qué puedo evaluar? todo. Todo. ¿Reconocerlo? Sí, claro. La ley dice que basta y sobra con el certificado para avalar tu capacidad de conocimientos académicos. Si vas a ejercer, entonces tramitarás tu patente. No habla de cédula, habla de patente. Y es en donde entramos al artículo 5 constitucional, que pasa a profesiones. Sí, pero la ley de educación y el acuerdo que les comentaba del 11, 17, 11, no, 17, 11, 17, este acuerdo señala que basta y sobra con tu certificado para avalar tus conocimientos, que tienes la capacidad de conocer. Pero si vas a ejercer la profesión, debes de tramitar tu patente, que es la cédula profesional. Sí, entonces el certificado, tú puedes dar clases con un certificado, porque estás avalado, estás reconocido por la autoridad que te marca la tercera constitucional. ¿Sí? Esa es la importancia de saber esto. Por eso se da como materia. Pero te lo da como que ya terminaste ese curso. Sin embargo, necesitas tu cédula Ese es el para poderlo ejercer. La cédula. Que es, la cédula es de especialidad de evaluación de ingeniería. Así es, Y específicamente. después de la cédula, si tú quieres registrarte en la tesorería para tener más clientes y acaparar más el mercado, pues tendrías que presentar y pagar ante la tesorería para que esté registrado en sus registros. Haces el examen. Así, y pagas. Pues sí, pero el pago es para hacer el examen, Exacto. ¿no? Y cada año creo que hay una. Como si fueras el DRO. Es como un DRO. Es como un DRO. ¿Y qué porcentaje de los que toman este curso pasan en la certificación? Sí. Registro. Lo que les dije es como. Su primera generación, No hay queja. pero pasaron todos. Uno pasa un tema, una cosa así y ya sabe. Es que Lo no, que me para preguntaron los ahí. exámenes de DRO, a veces se te presentan 4 exámenes y no los pasan. Bueno, yo creo que es un tema genial, ¿no? Es un tema. Pero vamos, por ejemplo, ¿qué les puedo comentar en el caso de los contadores públicos? El Colegio de Contadores Públicos tiene una tabla que te dice cuánto es lo menos que debes de cobrar como contador. Y si yo no hago mi trabajo, sí, pero cuando eres contador, tienes que pasar eso. Así sea tu primo, tu hermano, tu esposa, eso es lo que tienes que cobrar. Es un tema genial. Y en base a la generación primera, actualmente están ejerciendo la evaluación inmobiliaria. Ellos, ¿Qué sabe usted? ellos están ahorita en el trámite, precisamente en el bypass del electrónico y el físico. Sí, estamos en el físico, pero como yo creo que en unos 2 o 3 semanas ya están emitidos en electrónico, los vamos a recuperar, los vamos a hacer electrónico. ¿Y hace cuánto terminó la primera ¿Tienes generación? un mes, 2 meses? Tiene como 2 meses que salió. Todavía no tienen su cédula. Todavía no. Sí, no está en ese Están en proceso. O sea que todavía no pueden hacer su Examen. examen de perito. Para la tesorería no, pero ya pueden ejercer ahorita como operadores, porque ya tienen el documento que les avala la conocimiento de discapacidad. El certificado. Sí, claro. Y está autenticado por la Secretaría de Educación Pública. Aunque en realidad tener un certificado o tener el documento, el título, no siempre te asegura el saber, el hacerlo bien. Todos los días hay que ponerse a leer. Por ejemplo, ahorita en ese ámbito estamos con el ilustre colegio. El tema que es ahorita de boga, que es el tema de arquitectura y ingeniería forense. En España tiene
de 15, 20 años. Aquí apenas tienen 5 años la UNAM con una especialidad seminario. Nosotros estábamos pensando en hacer una especialidad. Pero es todo un tema, ¿eh? Porque normalmente los dictámenes forenses que ven los abogados, pues ya es cuando se cayó el edificio. Y el tema es verlo preventivo como lo ven en España. O sea, es prever toda una serie de cosas que como perito evaluador tú puedes observar, préstense de materiales, porque tú vas a evaluar una carretera, tú vas a evaluar una casa, un complejo residencial, tú lo puedes evaluar sin problemas. Si agarras el programa que hay de evaluación y metes datos de todo lo que tienes ahí. Mete datos. Sí. Es un programa diseñado no por nosotros. Ustedes saben, por Estados Unidos es una compañía que se dedicó a eso. Son 4 programas, básicamente, uno que se usa mucho aquí en México, que usan todos y funcionalmente lo ocupa el Infonavit. Y ese no lo van a encontrar aquí, no lo van a Se dan, no se les invita a comprar porque no somos promotores, pero sí les decimos que hay que hacer. No es complicado, ¿eh? No. Eso es un tema que se mete en la página de internet y tú lo puedes adquirir directamente, te mandan toda la base de datos y empiezas a capturar. Aquí se les enseña una muestra de qué es lo que ve, los formatos que son los conceptos que tiene, los valores como se como un valor de lisa. Más o menos. Y que lo vas alimentando y te va sacando. Te va arrojando los datos. Ajá. Ubicación. Es como la contabilidad de Asper, ¿no? Igual. Metes los datos y al final te saca estado financiero. Ya, hiciste todas las tareas. Te sacas hasta proyecciones. Es un programa hecho para eso. Okay. No, pero eso va dentro de las materias, eso es parte. Y eso, si no mal recuerdo, está dentro de lo que es procedimientos de evaluación. ¿Cómo se llama ese software o programa? Te lo mando. Para una radio que tiene un nombre medio complicado, pero sin problema te lo mando. Inclusive tengo por ahí la liga para que tú te conectes. Para poder. De hecho, el Infonavit exige las evaluaciones con ese programa. ¿Entonces es la evaluación? No, empieza con no. Déjame correr. Pero el Infonavit te pide las evaluaciones con ese programa. De hecho viene ahí en el escudo de la parte de arriba, programa hecho por, y ahí viene el programa. Y el escudo del programa. Hay gente que se dedica especialmente a los evaluadores. No, nosotros en la empresa buscamos evaluadores para que nos evalúen propiedades para poder llegar a una negociación. No sabes, se me vino encima como 3 unidades de evaluación. Son las empresas que se dedican a hacer evaluaciones. Exacto. Las unidades de evaluación que tocas ahorita, pues todas se dedican, las buscan y ellos se sacan las cosas, ¿no? El tema es que pues ya les da flojera irse a meter a hacer la evaluación correcta de piezas y todo el inventario que tienes que hacer. Sí, ¿No? Entonces el punto es que teniendo a alguien dentro de casa se agilizan mucho las cosas, solo que hay pocas consultoras que valoran correctamente los valores. Entonces, como si fuera un analista, no, es distinto. Es más, sin el evaluador tendrías que pensar en otras cosas. No, tendrías que contratar a la empresa que tú como socio o como director tienes que contratar a la empresa que te haga el evalúo, que es lo que la empresa está haciendo ahorita. Ajá, tu empresa debe contratar una unidad de evaluación que está registrada ante las autoridades. Exacto. No es nada más como mi tienda ya, no, está regulada. ¿No? Y está regulada de forma muy singular y está muy pendiente porque el tema de evaluación es muy complejo por todo lo que conlleva. ¿No? Por ejemplo, esos que ponen ahí valores de 1.500 pesos, digo, qué fraude. ¿Eso de qué consiste? Sí, he visto que Sí, pero es un fraude, porque no lo reconoce nada ni nada. O sea, ¿no lo firma un especialista? No, ese quién sabe. Yo les voy a platicar un caso que lo acabo de vivir. Resulta que una persona se ve la necesidad urgente de vender su casa. Su casa tiene construida cerca de 55 años, si no mal recuerdo ahorita los metros cuadrados. Bueno, está en la viaducto Piedad, está reportado con dos plantas, y todas esas especificaciones ya las tiene contemplado en el desarrollo urbano en tesorería. El perito evaluador
llega, lo compra el predio en X cantidad, que fue una oportunidadísima que tuvo la persona que lo compró, ¡pum! Pagó sobre lo que pagué. Voy a pagar los impuestos y voy a pagar al notario. Entonces el notario dice, necesito una evaluación, un avalúo, correcto. Llega el evaluador, hace el evaluador y el monto se duplica en el avalúo. Dice, no, pues no te voy a pagar lo que me estás diciendo, que es lo que vale. Y no lo puedo bajar porque las especificaciones en cantidad, metros y todo lo que dice la tesorería están rebasados ya porque el estudio de mercado, el estudio de cuando se hizo el avalúo original, era una calle, una avenida calle, hoy ya es un eje, es de uso mixto y ya el valor Se duplicó. y entonces yo no puedo bajarlo porque los números que marca la tesorería me dicen tanto, es menos. Esto es una barbaridad, tengo que pagar un montón de impuestos. ¿Qué te digo? Es lo que dice la ley. Obvio, llegó con el notario y dijeron, digo, no. Lo que dice el perito y eso es, y me vas a pagar la diferencia porque tengo que pagar eso porque tus documentos que salieron, tus pagos que salieron de ahí de tu cuenta tienen que estar reflejados en el banco lo alcanza y eso lo vota conmigo. Entonces es todo electrónico y es un tema. Ya la evaluación hoy en día es algo muy profesionalizado. Ya no es como aquí, pues calculo que esto va a... No, ya no. Es un caso vivido de hace apenas 4 o 6 meses. Y estaba la oportunidad, pues se me dio la oportunidad. ¿Y cómo eres, compañero? ¿Paga lo que? Pues ya lo que es. Mira, esa casa la tiras y construyes un condominio. Por el listo. Y ya con eso, compañero, tienes, ya le ganaste 20 veces el valor original. Tienes un solo visto. Sí, pues. Una, no hay poder humano legal que te detenga. Y además, tienes el visto bueno de todos los vecinos. Porque para hacer todo lo que queremos, pasamos a saludar y conocer a todos los vecinos. Ponernos a las órdenes y ya saben. No hay, creo que. Esta lumbre, los compañeros, que los tiempos ya cambiaron. Sí, no es como antes. Hoy hay que tener la especialidad, los conocimientos, las habilidades, y esto te lo da esto, porque ya todo es certificado. Sí, eso es lo que 30 años que tuvimos de neoliberalismo forzó a que tenías que ser especialista con la, ya la especialidad que lo borró, con la maestría o un grado de posgrado. Ya no es un tema de investigación, es un tema de estatus profesional. Y dices, a ver, ¿qué garantías me da que un doctor sepa más que yo, que sepa más que yo? O sea, me estás haciendo menos. Todo lo que sí la ley me permite, lo que me protege es que tú no me puedes quitar el tema de que tengo los conocimientos y capacidades que certifica mi documento, mi título y mi cédula. De ahí no me puedes mover, compañero. Hay un mínimo de participantes para que se abra la segunda Generación, sí, son 10. Ya hay 4 personas inscritas y ¿Cuándo empieza, perdón? la segunda se nos atraviesa las fiestas de septiembre. Nosotros somos enemigos de los puentes. Entonces la sugerencia del colegio dijo, vamos a hacer una cosa, empezamos pasando las fiestas de septiembre. No altera gran cosa. ¿Qué día se imparte? Sábados. De 9 a 11. Es muy sano de 9 a 1. El tema de, mire, en esos ínteres van todos los poderes y le ganan tiempo al tiempo. Pero eso es a disposición de los educados. Entonces ahorita hay una 40% ya. Ya, sí. Porque a nivel de si es un solo pago o 2 pagos, se ve directamente con el colegio. Un pago. Con ellos. Sí, pero no te entendí esa parte del pago. Aquí habla que probablemente hay un pago oportuno. Si uno hace un pago oportuno. El pago oportuno viene siendo 10 días, o sea, del día primero al día 10 de cada mes. Ok. Pero si te lo pago al cash.
por el Normal. que dice pago Son por 2,000 turno. pesos de diferencia. Vendrá siendo la penalización, ¿no? No, Pueden en tomar el uno. general 1,000. En oportuno 1,000 y en normal 1,500. Sí, sí, es por La eso mensualidad de que 6,000 y por la 5,500. pregunta. Ah, pero estamos hablando de inscripción. No, en todo. La mensualidad 6,000 o 5,500, si es oportuno. Porque dice agremiados, público en general y pago por turno. Sí. Pago oportuno gremiados, pago oportuno pago. O sea, se refiere a pagar todo junto los 17,000. No. Se refiere a que si no se cubre el importe en esos 10 días, lleva una penalización. Si es que tuvimos compañeros, no aquí, de todos los años que vemos dando Por la experiencia. especialidad, sí, los anulan la lista, ¿no? Entonces, pues pagaron al final. Y luego, oiga, se me atravesó, no voy a pagar, no voy a pagar. Entonces, como no venía especificado el tema de la penalización, no faltó que, es que ustedes nunca me dijeron. O es al revés, lo pago por turno y no recibo equitativamente la calidad de educación que estoy esperando. ¿A qué me refiero? Si usted me cobra 5,500 la mensualidad y de repente aquí no tengo tomado ningún curso ni especialidad ni maestría, pero suele suceder que a lo mejor la gente que me envían como profesor no da el ancho, ¿no? A mí me ha pasado, Y digo, bueno, como no vale. como educando, y no me espero. En esa clase le doy la barriga y le digo, oiga, Exacto. pero en la clase. Mire, ese tema es, ¿cómo decir? Es el del alumno. Porque hay alumnos que cero conocimientos, nada más como que vienen así a planear. Y hay otros que tienen toda la actitud, ¿no? Entonces, normalmente, digo, los maestros que tengo son de nivel y no nos molesta el debate, pero sí nos molesta el insulto cuando te pones tú a decirme algo sin el sustento de autor o libro o las bases científicas de lo que estamos hablando. Porque puede ser autoría propia, pero dame sustento, ¿no? Porque de repente dice, es que la evaluación. A ver, compañero, ¿desde cuándo está la evaluación? Bueno, es que desde cuando yo sigo, no. Disculpa. La evaluación viene del tiempo de la colonia. Desde allá viene la historia. Para hablar de evaluación necesitas saber de dónde nace, cómo se desarrolla, cuáles han sido sus intereses, o sea, todo eso para que me des tu opinión, ¿no? Entonces, sí ha habido gente muy docta, como les comentaba con el ingeniero Brito, pero hemos tenido personas que han tenido cero. Y aquí lo que hacemos es alimentarlos más. Y salen satisfechos. ¿Sí? Me dice una contadora, me dice, es que salgo con ganas de leer más. Bendito Dios. Porque de eso se trata el estudio. No se trata de que ya lo que me dio el maestro y vas a salir con lo que dijo el maestro. No, de aquí tienes que ir a la librería a buscar, tener la sed de conocer más. Es lo que decía que la filosofía de nosotros como docentes. Es importante compartir conocimientos, pero más importante es darle sentido al conocimiento. Del por qué tienes que esmerarte más. Por ejemplo, tema de los de derecho. Somos una de las escuelas que tenemos una de las carreras nuestras es derecho, tiene mucha historia y se extrañan en el mercado porque una de las cosas que vemos es el código moral. ¿Han oído del código moral? ¿No? Bueno, esto surge por el tema de los derechos humanos. El código Hammurabi es un emperador persa, Hammurabi, que dicta en su código 285 artículos, dicta cómo quiere que se rige la comunidad del imperio. O sea, lo pone en blanco y negro, lo hace ley. ¿Cómo deben de compartir? ¿Qué deben de cuidar? Y habla, por ejemplo, del tema de la protección de la embarazada, de proteger al huérfano, de no ser abusivo con la clase esclava, porque es una clase en aquellos tiempos el esclavo era como un tipo de vida, pero era un tipo de vida. Tú puedes tener esclavos, pero no abuses, porque el código te lo dice.
porque serás sancionado. Después del código, bueno, el código moral, si nosotros vemos el código y vemos nuestra constitución, van a ver la esencia del por qué escribieron la constitución como la tenemos. Y todos nos quedamos con la corriente socialista de 1917 y luego la revolución bolchevique y las corrientes que habían en el mundo. No mira mucho más atrás. Y es parte de lo que nosotros compartimos. No porque sea un tema de evaluación inmobiliaria, es un tema de cultura, porque cuando ustedes llegan saben con quién tratan y es muy importante como profesionistas y especialistas y ya como parte de la familia de la Universidad Federal es el no convivir con gente tóxica, porque ellos nos arrastran, no nos damos cuenta, pero es donde precisamente damos. Yo me he tocado temas de algunos compañeros que como en la clase empiezan a cuestionar, y es rapidito, ¿y qué fuente tienes? Ah, pues es que bueno, en Wikipedia, ¿esa es tu fuente? Te la desbarato 3 patadas, dime que el autor y cuáles son las pruebas que tienes. Pero si me dices sobre el tema, no sé, de mercadotecnia de Cotter Bonner, es uno de los grandes autores de la mercadotecnia. Forzosamente, ¿me vas a hablar de educación de Piaget o Tarrington? ¿O vas a hablar tú de comportamientos conductuales, Freud? ¿O vas a hablar tú de publicidad digital? Hoy en día, en el tema de pedagogía, vemos un tema de los analfabetos, profesionistas analfabetos. ¿Cómo es eso? No entienden lo que leen. ¿Qué es un analfabeto? No entiende lo que leen. Entonces hoy leemos y no reflexionamos, no pensamos, no concluimos, no entendemos, no reflexionamos, no comprendemos lo que estamos leyendo. No vemos, la reflexión es ver más allá de lo obvio. Yo les decía a todos, les voy a hacer disculpándome por esta pregunta, pero se lo voy a hacer como un ejemplo. ¿Sabían que nuestro señor presidente nos ha hecho tontos todos los días desde que empezó? Tontos en público, y no nos ofende, pero nos lo ha dicho. ¿Quién de nosotros ha hecho los números que representa el huachicol? O sea, nos dijo siempre, 800 pipas se roban diario. ¿Ok? ¿Cuánto tiene una pipa? 10 litros. No, más bueno, 30,000. más o menos 30,000 30,000 litros una pipa grande. Sí, las veo. por 800. Si quieren hacer números, van a alcanzar los números de la máquina, Yo apenas lo dijo y me puse a hacer números y tuve que sacar el Excel para que saliera mi cero exponencial. ¿No? Entonces, saquen sus números, 800 pipas diarias, convertidas en tambos de 200, en los dólares que se vende cada tambo. 800 diarias por 30, por 12, 24,000 por 12, por 6, 288,000 por 6, 1,728,000. por, les gusta el barril a $50 el barril. $50. Vamos a poner 50, ¿no? 86,400,000 dólares. Por 30, Por 30. porque son 30 años de robo. 30 años de robo. 2,592 millones. Con eso te compras el que quieras. Y por salario según se llevó 5,700 nada más. ¿Quiénes han hecho esa cuenta? ¿Les soy honesto? ¿De los que he preguntado? Nadie. Es como hoy el tema de su mañanera del señor presidente de hoy. Habló de Durango, que es el único, es un estado donde no hay secuestros, que no hay asesinatos. Compañero, si están metiendo los dorados, vete a Gómez Palacio, se cuentan 5 empresarios diarios, pues ¿de dónde sacan la información? Les digo porque yo tengo muchos amigos en la comarca de La Gomera. Está mal informado. No, y luego el proyecto. Vamos a hacer, Durango va a ser el estado que mayor presupuesto del gobierno federal va a tener. Vamos a ver la ampliación del puerto. La línea férrea de Durango va a estar
Y también las cuestiones carreteras. Ajá. ¿Y eso en qué le ayuda a la gente que vende gorditas? ¿A qué beneficio? ¿O al constructor? ¿O al doctor? ¿O al contador? Oye, quítate de esos. Al simplemente que trabaja en el campo. Hay que reflexionar. Todo esto viene en colación al término reflexión. Ver más allá del obvio. Obtener la especialidad nos da un valor agregado profesional. Siempre hay que buscar los valores agregados. Una. Dos, van a tener la palabra y la firma para respaldar cualquier tipo de actividad que ya hoy en día todo tiene que estar avalado, ¿no? Y hay varias, les digo, son 4 líneas de evaluación y en cada una de ellas hay mucho trabajo que hacer. Que no nos pase como pasa con los de REO. Pusieron la modificación del artículo de la Ley de Obras Públicas y del reglamento, y de que cobraron 5,000, cobraron 50,000 pesos de la noche a la mañana. Compañero, ¿cómo? La carga de trabajo, la oferta y la demanda. Y es todo un tema. Entonces, aparte de los errores, los estructuralistas, porque ya están obligados a tener un dictamen de estructuralista y el de REO. Ya no es solo, ¿no? Entonces, ya hay que inventarse los cosas, compañero. Pero cuando haces la evaluación, necesitas contemplar eso. Y eso viene en la ley. Bueno, ¿para qué estudiar una especialidad si eso viene a la ley? Ponte a leer la ley y no saquen de especialidad. Por decir, en mi caso, no soy de profesión, soy de profesión de arquitecto, ¿verdad? Ajá. Pero no tengo mucha experiencia en este tema. Eso es lo que les decía, no hay problema. Aquí entran personas, bueno, ¿qué te digo? Entró una contadora que de saber sabía nada. Cuando terminó, que es de esta generación, se llama Guadalupe Rosas, cuando terminó dijo, salgo con unas ganas de leer, lo que no tienes una idea, porque vio otro horizonte, porque no nada más se iba a encajonar en temas fiscales que ahí están clavados todos los contadores, sino que vio otro campo de desarrollo. Y en la empresa donde trabaja se las vendió y la acaban de convertir en directora de esa empresa por el nuevo campo del nuevo mercado que abrió para el desarrollo, ¿no? Entonces ya nos habla y dice, oye, de esa unidad de evaluación, si tú ya eres, ¿por qué vas a contratar una unidad evaluadora? Busca cómo ser tú el despacho que sea su unidad evaluadora. Ya se fue la Comisión Nacional de Banca y Valores, ya está empezándose. Vamos, empiezas a apasionarte por la actividad que tienes. ¿Me explicó? Ese es, luego es decir, es importante compartir conocimientos, pero más importancia tiene darle sentido al conocimiento. ¿Qué caso tiene que estudies medicina si no te gusta la medicina? ¿Qué te gusta pintar? Pues dedícate a pintar, compañero. Porque seguramente por ahí tienes un talento escondido en tu conciencia que algo puedes hacer de más. Que no sé si han visto la vida de Leonardo da Vinci. Era un tipo excepcionalmente enfermo. Y hoy, bueno, acabamos de celebrar los 500 años de homenaje a un genio. Conozcan la vida de la bibliografía de él, es interesantísimo. Está como Tomás Alva Edison igual, o sea, es llamar la atención. Cuando existe la pasión, el cariño, la entrega, lo que tú quieres, haces milagros. No hay nada que te detenga. Entrar a estudiar la especialidad de evaluación inmobiliaria o la especialidad de negocios solo por cubrir el tiempo es un desperdicio. Aquí nos vamos a dar cuenta. Y en las clases, pues somos sinceros, me avisan a mí los maestros, yo como director, vengo y platico con cada uno, ¿qué es lo que no te gusta? Pues es que nada más quiero tener que hacerlo para registrarme ya. Dije, a ver, compañeros, si estás lleno de lana, o sea, yo lo vería como una inversión. Pero si vas a sacar la cédula, estás a registrar y te vas a sentar en tus valores a ver quién te cae, pues ni las hojas de otoño, compañero. Hay una buena observación que hace, que me interesaría. O sea, nos plantea el mercado, cómo, por ejemplo, para llegar a firmar o a hacer avalúos inmobiliarios en Infonavit, ¿cuál sería un procedimiento? Te recomendaría leer a Max Weber. Hay un libro en el Fondo de Cultura Económica que habla precisamente de las ventanas de oportunidad. Yo, en Fondo Económica, te voy a decir que él habla que hay tres ventanas de oportunidad. Una, pertenecer a un gremio,
pertenecer a un club o pertenecer a un grupo social, pero jamás estés solo. Y es un libro muy bueno, es una cosa que es un ladrillo, pero la vida, la historia de Miles Davis es interesantísima. El tipo no tenía vida, era médico, economista. Vamos a anotar de favor para. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Sabes qué? Es un autor, le cuentan ustedes, no compren, no inviertan, busquen en internet, sepan quién es, y luego vamos a ver bibliografía porque tiene muchos tipos. Se llama Max. Bueno. Él era economista, era médico, era sociólogo. O sea, el tipo no tenía más otra cosa que estudiar. Lo que pasa es que tuvo un padre, un papá, que era pastor y pues era súper estricto. ¿Cómo es el título que vamos a buscar? Yo le recomiendo La vida y obra de Max Weber, que es La vida y obra de Max Weber de Fondo de Cultura Económica. Ahorita que está este señor que está regalando los libros a 2 pesos, ¿no lo han visto? Estuvo aquí en el Monumento de la Revolución, así arriba, libros a 20 pesos, libros a 20 pesos, le dije, ¿algo que lleva? 99 pesos. Está en 99 pesos. En 99 pesos. O sea, el tipo está vaciando las bodegas. Dice, ¿para qué quiero los libros aquí adentro? Muy bien pensado. Pero hay que saber el costo. ¿Eso costó? Esa impresión, ese máster, no costó los 29 pesos, ni a golpes. Los puros derechos, favor, ¿qué les gusta? ¿200,000 pesos? Tienes que pensar en la inversión, tiene muchas cosas. Los proyectos valores también no son solicitados en los juzgados, ¿verdad? No, Ya hay una lista, hay una cartera, ¿no? Se registran, pero piden el requisito de la tesorería. Porque en un conflicto familiar, normalmente sale. Yo me quedo con la casa, tú con el condominio. Pero el condominio está insurgente y la casa está en descoco. Y pues, ¿cómo? Pues no sé. Entonces viene el tema de evaluación de los números, si los piden en los juzgados. De hecho, las afectaciones, si tú eres constructor y haces una afectación a un tercero, te piden un dictamen de evaluador que esté registrado en la tesorería. Eso es lo que te da el siguiente. La procuraduría, cuando entras, aquí está el dictamen. Así es. Ya no te la puedes zafar. Sí, yo me refería a esa como mi pregunta. O sea, se conoce el mercado y obviamente cómo pertenecer. Por ejemplo, yo sé que también en Infonavit requieren los avalúos específicos al que se le va a prestar el crédito. Sí. Y obviamente creo que también hay que aplicar ahí, ¿no? Cómo pertenecer a esa cartera. Porque lo que yo entiendo, lo que yo sé, yo no me lo estaba viendo, pero lo que sí sé es que las unidades valoradoras, como están reconocidas por la Comisión Nacional de Carga y Valores, los peritos valores están en eso, las unidades valoradoras ya están las absorben por la vida. Y también hay bancos que absorben esas unidades, o sea, no, tiene que ser alguien, un perito evaluador que esté registrado también. Sí, es que en la asociación te vinculas y luego hay despachos, sociedades civiles que te puedes asociar con ellos. Puedes reunirte con varios compañeros aquí y formar una sociedad. Formar una sociedad. Y ya está bien económico porque te vas con un corredor público y. Es una oportunidad de negocio, ¿no? Sí, son las oportunidades que se dan. Ahora, esa parte de socialización, si gustan, también se la podemos compartir cómo hacerlo. O sea, no somos así como que, ¿cómo decir? Queremos que las personas que son parte de la familia de UDB se sientan en casa. Y que en un momento lleguen y decir, ¿sabes qué? No consigo clientes y como que se separan las cosas. A ver, está como una compañera, una amiga, muy amiga, se llama Elian Cazorla. Ella venía de Francia y es ingeniera de sistemas. Les estoy hablando del tiempo de general Solón Castellanos en Chiapas, o sea, estoy hablando de los movimientos zapatistas de por allá. En aquellos tiempos yo estaba como secretario técnico de la Dirección de Agricultura. Antes de saber que en Chiapas, la Secretaría de Agricultura es un gobierno de gobierno. O sea, el presupuesto más alto era la Secretaría de Comunicación y Transporte por un crédito mundial, luego seguíamos nosotros y luego el gobierno de Estados Unidos. Entonces, me daba, la Secretaría tenía peso. Conozco a Elian y se reúne con muy guapa ella, con periodistas, con poetas y nos dejamos de ver un tiempo y de repente llega acá a México y me dice, y llega y dice, no consigo nada aquí, ¿qué? Pues, ¿y dónde buscas? Pues ya recorrí todas las oficinas
A ver, mija, primero, ¿qué quieres? Pues trabajar. ¿En qué? Eso se llama teoría de W de la administración. El qué, quién, cómo, cuándo, dónde, por qué. Conviértalo en inglés. ¿Cuál es la letra que tiene en común? No me sale mejor que el H, porque el H es muda. La W se conoce como teoría de W. Y la trajo Jacobo Zabludowski de Las Vegas de una reunión de publicidad. Aquel compa de nuestros tiempos que, a ver, reacción rápida, Usted sale de paseo y no lleva pasta de dientes, va a una farmacia y la primera que compra, ¿cuál es? Colgate. Colgate. Usted va a la tienda y tiene mucha sed, está sudando y de repente llega con un refresco. ¿Qué refresco quiere? Van a la farmacia, están en la farmacia, todos moquientos porque se echaron una caguama y ya les agarró la gripa. ¿Y ustedes qué piden? ¿Qué? Van a, no, con las primeras vas a limpiar. Unos Kleenex. La marca le ganó al producto. No son pañuelos, no, es Kleenex. Dame un Kleenex, un Colgate. O sea, el autor de eso es Steve Wales, que es un americano, que era el genio que rompió todos los paradigmas de la mercadotecnia. Porque la mercadotecnia dice que primero te enseño, te hago vicio del producto para que tú lo pidas. No, aquí pides la marca. ¿No? Entonces, Jacobo Zabludowski, en aquel tiempo había una empresa de publicidad que se llama Publicidad Asociados, Sábados Insurgentes, es más o menos como está Frutier, ¿no? Donde inmortalizaron al gordo. Bueno, y eran muy amigos de Miguel Alemán y del Tigre, del papá de señora Atraca. Y entonces lo mandan, me llegó esta invitación de la feria, ven tú, Jacobo, y pues aquel, pues sí, viaje, voy, ¿no? Llega a Las Vegas, como buen periodista, dice, pues lo tengo que encontrar este desgraciado. Y lo buscó hasta que lo encontró, y lo buscó, y no le daban entrevista hasta que una de esas se casa y dice, a ver, ¿qué es lo que quiere usted? Pues platicar, le invito a cenar, ¿qué gusta? No, vamos a grabar y ahí corto. Pues hicieron grandes cuates con la llave que tenemos los mexicanos. ¿Saben que tenemos una llave? Un caballito. Denle un caballito al colega y se convierte en un vicioso y amigo de usted toda la vida. Y así comenzó, y entonces dije, a ver, explícame la lógica. Ay, ¿cómo? Le dice, Jacobo, por Dios, es la teoría de W, mijo. A ver, yo trabajo en la W y jamás he escuchado eso. A ver, teoría W. Le dice, ¿qué, quién, cómo, cuándo? Son 19, pero se las ponen como económicas es. ¿Qué, quién, cómo, cuándo, dónde? Porque siempre cuestiones eso. Entonces le digo, ya, ¿qué quieres? ¿Dónde quieres? ¿Para qué lo quieres? Pues, mija, tú tienes que ir a buscar a Santa Fe. ¿Qué estás buscando en Pedregal, el Polanco? No, es en Santa Fe. Primero se tiene que contestar el cómo. ¿El qué? ¿Quién? El qué, cómo. Tú no vas a poner el orden dependiendo de tus prioridades, ¿no? Eso ya es de cada quien. Entonces llegué ya, feliz de la vida, un día, hay un presidente de Mascarada, un empresario que estaba en Props, Mr. Props, me invitaron a comer, no voy a estar ahí, pero me invitaron, y acabé de verlo, los ingredientes. Entonces llego yo ahí y me siento y me agarran, me besan y todo el mundo dice, pues imagínense, la César Güera y yo le digo, gordo, pero viejo, pues lúcete, compañero. Entonces, ¿qué pasó? Bueno, ¿qué traes? Vengo, felicidades por el consejo. Ajá, y luego ya me contrataron en Google. A ver, Google, platícame, ¿qué vas a hacer? No, ella sabe informática, sabe mercado, sabe 3 idiomas. Me van a capacitar 3 meses, me van a pagar 30,000 pesos mensuales. Genial. Y luego, a cumplir las metas de venta, pero yo voy a salir. Ya salió 3 meses y nos volvemos a encontrar ahí, pero hay un barcito ahí que no me acuerdo cómo se llama, y llega ya me dice, llorando, no sé qué hacer. ¿Tienen amigos cubanos? Ténganlos, porque esos tienen amigos hasta en el infierno, no va a ser necesidad negociar allá. Entonces llega, se llama Guillermo Rodríguez Porto. Estaba conmigo, estaba platicando él, otro muchacho que es de León, otro servidor, ganamos de la vida, ¿no? Con una copa enfrente. Y llega allá llorando. ¿Y ahora qué? Pues, me van a correr, hijo, ¿por qué te van a correr? Pues no voy a cumplir la meta de la venta.
A ver, ¿cuál es la verdad? Pues es que me van a pagar un porcentaje sobre $1 millón mensuales. Vete a cobrar. Me quedé yo pensando, le dije, le digo a mi Memo, ¿la vas a ayudar? Ay, ¿qué hay que hacer? Dice, fíjate bien, Google es una empresa que vende ¿dónde? Para empezar, dime qué vende, porque yo nunca me había fijado que Google no es el buscador, es todo lo que viene atrás. Tiene agendas, aulas, herramientas, todo lo búsquenle y van a encontrar una barbaridad de cosas ahí atrás. Entonces, digo, ok, Google es una empresa ¿qué? Transnacional y su mercado es mundial y no puede vender $1 millón anual del mundo. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Entonces le hablé Memo, que es el cubano, y dice, mira, sí, Carmelita, ¿cómo está mi hermano? Oye, voy a darme una cita porque te voy a mandar a mi hermanita del alma que tengo aquí en México. Ya estás. Te esperan en Barcelona dentro de 2 semanas a las 12 del día en esta dirección. ¿Y qué? Pues vende lo que vas a vender, te lo va a comprar. ¿Sabes qué es lo que habló el Caribe cubano? Con el dueño de los Medía. Toda la cadena Medía hizo un convenio, un contrato para la publicidad de los túneles de $5 millones. Regresa aquella, feliz de la vida, mete los 5 millones y pues aquella le dijeron, qué bien, tu porcentaje. Lo primero que hace, comprar un condominio en Santa Fe. Segundo, ropa. Tercero, sus muebles y todo. Y nos invita a su departamento. Y llega y pues pensó que le íbamos a felicitar. Grosso error. Le llega Memo y dice, ¿cómo eres, men? Te dieron $5 millones. Lo hubieras metido en una cuenta en Nueva York, te traes $1 millón, lo pagas y ya tienes tu comisión. ¿Y cómo vas a gastar lo que gastaste en esto? A ver, ¿cuántas veces vas a dormir aquí? Pues todos los días. Quiere decir Google, vives allá adentro. Tiene unas condiciones de oficina impresionantes. Te dan un área y ahí puedes meter a la gente que tú quieras con tu sueldo. Pero es representante de Cuba. Le hablo porque no traigo para comer, invítame a comer, nomás déjame que regrese. Si ¿dónde estás? Pues, ¿qué tanto te vas a tardar? Como una semana. Pues ¿dónde estás? ¿En Chihuahua? No, estoy en Holanda. ¿Qué estás vendiendo? Te cambia tu perspectiva. Cuando te das cuenta y empiezas a tener pasión. Sabes valorarte, pero la clave es saber dónde vas a estar. Si vas a ser valor inmobiliario, pues no vas a estar en la plaza de toros, bueno, quién sabe, porque ahí llegan todos los ricos, pero pues no te vas a meter en un partido de fútbol, bueno, quién sabe, también un Santos América puede que, pero que no te vas a ir a meter a, bueno, quién sabe, porque te las cantinas, bueno, pero hay lugares específicos, ¿no? Bueno, pues no, entonces te sientas y empiezas a relacionar un consejo de cuates. No brinquen el usted, y si es usted con mucho tiempo, y tomar poco, que se emborrachen tomando uno, porque es un tema de socialización, no perder el objetivo de la relación y no estar con personas tóxicas. Esas conversaciones se las damos en la parte de las relaciones como un valor agregado, ¿no? Entonces lo vas a pensar, es que a mí me gusta el teatro, te recomiendo que te veas a las obras de la ópera de Bellas Artes. ¿Por qué? Qué aburrido. Pero entiende que se va a meter ahí Slim y toda su flota. Casa Slim, el Slim va a estar allá en caso hoy, aunque sea de Ballet Party, porque ahí va a llegar el dueño de Yusa, Alejo Peralta, va a llegar los Suárez, van a llegar los Dongora, los Lazagorra, para relacionarte con las constructoras grandotas, ¿o cómo? Una ventana de oportunidad. Pisa Cruzar por Tepec, iba a desayunar todos los días a la casa de la. Oiga, a usted lo he visto, no recuerdo, fíjese, pero a lo mejor yo frecuento mucho la casa de la. Ándele, yo llego a desayunar. Ay, seguramente nos encontramos, seguramente nos vimos. Qué gusto saludarlo, señor.
No le digan que venía dando con la activa porque quizás era digno de esto, íntegro, ¿va? Pero oigan, te desayunó delicioso, María, ¿verdad? Me gustaría invitarla alguna vez, ¿me parece? Mire, mejor lo invito yo a lo mismo. Algo así pasa en la película de Buscando la Felicidad. Cuando lo lleva al estadio, consigue sus primeros vínculos. Todo hay que verlo más allá del obvio. Él tenía la filosofía que aconseja a su hijo: nunca permitas que alguien te diga, sí, compañero, ¿y tú para ti qué te estabas dando? Todo eso es parte de lo que nosotros compartimos con la familia, con la comunidad judía. Pero es un valor agregado de fraternidad que compartimos, ¿no? Es algo para que ustedes vayan sumando. La inversión, todo lo que es educación es inversión, tiene que ser inversión, si no, no sirve. Tiene que costar. No es un costo, es una inversión. Vas al cine a sentarte a ver un mono golpear, no, ve atrás. ¿Te viste la luminosidad? Ya la regó aquel inmenso, mira ahí atrás, qué mal efecto tiene esto. Es donde te diviertes. Es como cuando vas a ver una ópera, pues vas a gritar y mojar a un chorro de gente, pero si te metes a la obra y vienes a ver quién es el autor y qué sinfónica está tocando, y yo no veo quién es el que está ahí parreando, veo lo que está atrás. Una que es preciosa para mí es la de Víctor Hugo, se me fue, Los Olvidados. La obra de Víctor Hugo, de 1600, Los Miserables. Es un obrón, que le hicieron película, pero es un obrón. Pero ¿saben qué es lo más impresionante? Lo lees y estás viendo tu hoy. Chimalhuacán, Cabeza de Juárez, Aragón, ya en Ecatebronx. Véanlo ahí, solo que trasladenlo. Ahora con internet, coches y pistola. En aquel tiempo eran sables, mosquetes y eso, ¿no? Pero la prostitución, cómo abusan de las mujeres, los niños que se roban. Es impresionante ver cómo la historia del literatura te permite ver más allá del obvio y conocer lo que habla una gente tan especial como nuestro señor presidente. Por eso el mío es como mi Rosa de Guadalupe, no me lo pierdo. Todas las 7 de la mañana por el que llegó tarde este desgraciado, penalícenlo. Sí, mi tiempo no es su tiempo, ¿o qué? Dijo que de 7 a 8, 8 y media, ya se excedió. O sea, no supo qué decir porque se excedió. ¿Qué sabe qué decir? Ocupa el tiempo. De 7 a 8 dijo, porque mi tiempo vale. Ya me lo llevo yo en mi celular ahí oyendo, pero el tema no es para juzgar nada más lo que habla, es ver lo que está detrás. Hoy llega Cojo, lisiado el secretario de la Defensa Nacional porque se le torció un pie, antes no se rompió la cadera, para que nos hiciera el favor. Seguramente por eso está mal informado, señor presidente, ¿no? Que Sinaloa no hay muertos. Esa que se la crean, no sé, solo lo que no declaran, pero pues ahí, pues sí. Digo, obvio, estás en el triángulo dorado histórico desde los años 30, pero bueno, después de este tiempo que me he permitido robarles, ¿alguna otra duda que tengan? De aquí de este pago oportuno, ¿cómo somos? ¿Agremiados o público en general? Entiendo que todos los tienen por agremiados porque ingresan por parte del colegio. Entiendo eso. Vamos a pensar que vinieran por parte te tendrías que dar de alta en el colegio, que la anualidad creo que son 2.500 pesos anual, con un currículum, tu foto infantil, y ya te toman como si estuvieras agremiado, ¿no? El costo es la anualidad 2.750. Okay, sí. Le solicitan un currículum actualizado, copia del título profesional, copia de cédula profesional. ¿Pero aparte de la colegiatura ahorita de golpe? No. Sí. Sí, es muy importante de partidos en 6 pero meses, ¿no? Él es ingeniero civil. Sí. No hay problema. No hay problema. No es. El Pero colegio no es solo estás para dentro del colegio de ¿Cuánto es 2.000 qué? 700. 3.000 entre 6, ¿cuánto es? 500. Bueno, eso sí. No, se pero puede además decían que es por año, o sea, ahorita le quedan 4 meses. No, de aquí a diciembre, ¿no? De aquí a diciembre, sí, la. No, los nuevos, los 4, nada más avalan un trimestre para el siguiente que paga otro año. Por eso, pero como estás en la especialidad y es del colegio, pues lo difieren. Lo diferido. En la vida es
mira, sentarse el negocio. es sentarse a negociar hasta con el diablo. Tú no vas a ir al infierno de gratis. Te dicen, bajen, pues esperen, nada más que inviten un café, ¿no? Que me ponga de rodillas y luego si quiero un cigarro, pues no, compañero. Hay protocolos en la vida, hay reglas que seguir, ¿no? Entonces, yo creo que es tema de conversación, no creo que haya ningún problema. Sí, en algún curso que tomé nos dieron el precio como agremiados, nada más por habernos inscrito en el curso, por haber estado en la inducción y en el curso. Sí, yo creo que por medio del colegio. Sí, ya es cuestión de platicarlo y tratarlo. Tú eres de... Sí, de aquí del colegio. es el segundo de ahora. Es Es el que la segundo. directora tuvo junta, alguien le llamó. Yo creo que es un tema, eso no creo que sea. Pedimento, ¿no? Ok. ¿El curso es aquí? Sí. No, pues ya tengo claro ahorita todo. Ok, les voy a dar mi número de teléfono que tiene WhatsApp. A lo mejor no les contesto de las 12 de la noche a las 4 de la mañana, pero puede ser por 3 razones. Una, porque estoy en el baño. 2, porque estoy durmiendo. O 3, porque si no me mandan a dormir con el perro. Entonces, pero de las 4:30 de la mañana en adelante, sí les contesto. Es 5539 5539 67 3372. ¿Tu nombre es? Enrique de Jesús, y les enfatizo el de Jesús, porque tiene, yo no sabía, pero ya que me enteré cómo estaba compuesto mi nombre, que había empezado a mis abuelos, dije, va de Jan, J-A-N, y el segundo apellido es Camacho. ¿Por qué soy tan hablado? Porque soy de ascendencia china. Como hablan tanto los chinos, ¿no? No, pero es neta, mi abuela ¿Usted es es licenciado, abogado, doctor? soy el que va a trapié. Tengo maestría en Mercadotecnia y Desarrollo Organizacional, empresarial también, soy licenciado en Administración y director en posgrado de la universidad. Soy desarrollador de negocios, soy capacitador, pláticas así. H-A-N, dijo. ¿Qué pasó, compañero? Leche muda. J. Ah, puta. Cualquier duda que tengan, por favor, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Y pues estoy a sus órdenes. ¿No tienen más preguntas? Tuvimos un compañero aquí, no sé su nombre, pero